Conste que no hago presión. Un poco de esta en cabeza. ¿Sí? ¿Ya podemos empezar? Okay. Bueno, buenas tardes. Como hace 8 días, nuevamente buenas tardes que llegaron hoy. Hoy estamos ya empezando con, seguramente habrán notado, listas de asistencia. ¿Okay? Es algo que se discutió el viernes pasado en el colegio y está pidiendo que se controle la asistencia justamente de este seminario de performance. El día de hoy tenemos la presencia de Maximiliano Ruiz Torres. Maximiliano Francisco. Sí, okay. Y él es uno de los miembros, vamos a decir, que más antiguos de Cicata, no más viejos de Cicata. Ya sé que usted se ríe, ¿no? Más antiguos de Cicata, es uno de los miembros prácticamente fundadores de esta institución, cuando esta institución todavía no tenía siquiera un edificio rentado. Desde ese entonces, ¿verdad? Sí. Cuando no tenía siquiera edificio rentado. Desde antes. El día de hoy les voy a hablar sobre el plan de negocio. Gracias. ¿Todo mío? Ya, todo tuyo. Bueno. Usualmente se habla de plan de negocios. Yo no sé por qué se habla de plan de negocios, cuando en la práctica típicamente hablamos, es un solo negocio el que vamos a emprender. Tal vez fundar una empresa cuando hablamos de plan de negocios se entiende tácitamente de que estamos hablando del inicio de una empresa, más allá del inicio de un proyecto, sino una empresa que en principio es rentable, o al menos los fundadores pretenden que lo sea. Su servidor, señor Francisco Ruiz Torres, el día de hoy, bueno. Entonces, plan de negocios es lo más común de hablar a este respecto. Y en la práctica, cuando hablamos de un plan de negocios, Más fuerte, ¿no tengo micrófono? ¿No soy allá atrás? ¿También dulce voz? ¿No? Ahí está tu micro. ¿Cuál es el problema? A ver, sí, ya hablo más fuerte. Sí. No hay necesidad de micrófono. Entonces, más propiamente hablamos del desarrollo de un plan de negocio o de negocios para una nueva empresa. ¿Sí? Típicamente es el concepto a desarrollar. Entonces, al emprender un ocio, ya se cayó ahí. Es lo primero que tenemos que decir, sí, un negocio. El negocio que no deja para el ocio, no es negocio. Al aprender un negocio, ¿qué es lo primero que definimos? ¿Qué es lo primero que típicamente tenemos que definir? ¿Alguien me dice? El producto. El producto. ¿Sí? O sea, cuando tenemos la idea de hacer un negocio, siempre estamos pensando que tenemos algo. Bien sea un trompo de pastor, o una lechería, etcétera, lo que a ustedes se les ocurra. Tenemos un producto, estamos pensando en un producto que creemos que con él vamos a poder hacer negocio, ¿no? Eso es lo que nos mueve a iniciar una empresa en un momento dado. Queremos en algo y nos vamos con eso que tenemos. Aquí, cuando hablo del producto, puede ser un servicio. O sea, ustedes ponen un restaurante y realmente es un servicio, no están vendiendo un producto. Bueno, estarán vendiendo ciertos platillos, pero en esencia lo que están dando es un servicio. Y un restaurante, por ejemplo, puede ser de muchos y muy diferentes tipos, ¿no? Entonces, cuando hable de producto en adelante, me estaré refiriendo a producto o servicio, ¿sí? Y entonces, por ahí alguien define ciertos tipos de planes de negocios para una nueva empresa, para atraer inversionistas y para una empresa en marcha, que yo no estoy muy convencido de eso. Si me permiten comentarlo, para una nueva empresa se le arranca el negocio, eso creo que es un plan de negocios. Para atraer inversionistas es básicamente el mismo documento que el anterior, pensando que lo está elaborando un empresario o un presunto empresario o un grupo de presuntos empresarios, una asociación de compañeros, de gente que cree en un producto, decía. Entonces, ellos inician, pero al mismo tiempo el documento que van a generar como una guía para ellos, como el convencer con números
de que están, o que tienen algo que les va a dejar dinero, algo con lo que van a hacer negocio, sirve también para ese propósito, en su caso, de atraer inversionistas. O convencer al banco que les preste dinero, o convencer a CONACYT que les preste dinero, o cualquier fondo de inversión, a fondo perdido, lo que sea. Entonces, para eso sirve básicamente el mismo documento, a lo mejor un poquito maquillado, más bonito, no sé, se va a presentar a alguien externo, ¿sí? Y cuando hablamos de un plan de negocios por una empresa en marcha, yo honestamente pienso que estamos hablando de planeación estratégica, ¿sí? Ya no estamos hablando de un plan de negocio o un plan de negocios. Bueno, eso es un plan de negocio, es una, un planteamiento que me encontré por ahí en internet. Ustedes descargan de internet, se encuentran N planteamientos de plan de negocio. Entonces dice, hasta cierto punto que debe contener al menos lo que se escribe a continuación. Por ahí más adelante les diré que no. Y bueno, ya vieron todo lo importante, creo que ya acabamos, ya no podemos. Eso es todo lo importante, ¿no? Ese es el plan de negocio. Ya se está enojando el doctor Ramos. Bueno, no, está bien, le seguimos. Dice el doctor Oscar Hugo Pedraza Rendón, autor de este libro, ¿sí? Editorial Patria, que todos los planes de negocio son diferentes, por ello tal vez no sea necesario desarrollar todos los apartados del modelo. Este modelo, por cierto, no es de él, no es del doctor Pedraza, ¿sí? Él tiene su texto y tiene, dijéramos, un modelo, y realmente se refiere pues, que todo lo que él está expresando ahí no necesariamente debe de ir, depende del proyecto, ¿sí? Entonces, sí, él hace esa aclaración y aparte nos dice pues, cuáles son las razones para elaborar un plan de negocios. Aquí le cambié el orden, lo que tengo yo aquí como el punto número 1, él lo tenía como el 2. Para mí es más importante determinar la viabilidad económica de la inversión propuesta y establecer escenarios de operación y riesgos por enfrentar con lo que vamos a trabajar. Por otra parte, también tener un instrumento para presentar el proyecto y gestionar recursos financieros, lo que decíamos, ¿no? ¿Ante quién? El banco, CONACYT, etc. En tercer lugar, plantear un esquema de ejecución e instalación del plan de negocio y servir de guía para la puesta en marcha. Es algo que se va a arrancar. Establecer necesidades y tiempos de actividades antes de la operación. No estaría yo muy de acuerdo en esta parte, pero sí, eventualmente tenemos que hacer eso cuando estamos arrancando una empresa. Y más adelante servirá para evaluar el desempeño del negocio en marcha. ¿Qué tanto se está cumpliendo lo que sucede en el futuro contra lo que planeamos en un inicio? Regresando con el plan de negocios, típicamente lo que está ahí subrayado, el resumen ejecutivo, ¿sí? Nos dice que es una breve descripción del proyecto, siempre nos dicen máximo 2 o 3 páginas, mejor una, donde describamos lo mejor posible, en pocas palabras, nuestra idea de negocio, nuestra idea de una empresa, ¿sí? Curiosamente, el resumen ejecutivo debe de elaborarse al último de todo lo que voy a platicar y cosas que no voy a platicar que se van a quedar en el tintero, pero el resumen ejecutivo no lo podemos, aunque en un documento que se presenta sobre todo a un posible grupo de inversionistas, usualmente es la primera parte del plan de negocio, pues es lo que realmente elaboramos al último, porque hasta que tenemos amarrado todos ciertos conceptos de mercado, de fuerzas en el mercado en el que pretendemos trabajar, en la industria en la cual pretendemos competir, y sobre todo, el aspecto de los dineros, si el proyecto es rentable o no. Entonces que estamos hablando de rentabilidad, no de si deja dinero o no deja dinero, más bien estamos hablando de rentabilidad, que es el concepto más adecuado para medir una empresa. Ok, obviamente es mucho rollo lo que está ahí, está puesto con una negra y mala intención, de que es algo que le recomiendo yo a mis alumnos, ¿no? No pongan muchas palabras en la presentación, porque todo el mundo va a estar leyendo mientras ustedes están hablando por otro lado. Entonces, sí es
es algo así como esto es lo que debemos de poner en una filmina, porque información. Lo primero que creo que sí debemos de hacer es definir el marco básico de la empresa, ¿sí? La misión, ya creo que todos hemos hablado un poquito de cuál es la idea de la misión y la visión. Sobre todo la misión es un objetivo muy general, muy grandote, de lo que va a ser la empresa, de lo que vamos a hacer con ese producto que creemos que tenemos. La visión, cómo nos proyectamos hacia el futuro, ciertos objetivos, pues podría haber objetivos muy generales o un objetivo general, bueno, eso es la visión, y objetivos particulares. Luego, en el mercado, la definición del mercado en el que vamos a competir, esto es muy importante, y qué cosa tenemos que nos da cierta ventaja con respecto a la competencia que, al menos en principio, tenemos en mente. Muy probablemente todo esto, después de hacer el resto del estudio, tengamos que hacer alguna modificación a estos conceptos, ¿sí? A estos conceptos básicos. Lo primero para su servidor que hay que hacer es ver cómo está el mercado. Tenemos una idea, tenemos un concepto de un producto que estamos dispuestos casi seguramente a ponerle algo de nuestro dinero, a arriesgar algo de nuestro dinero, y entonces lo que tenemos que saber es, hay quien lo quiera comprar lo que estamos haciendo, lo que pensamos producir. Y bueno, el estudio de mercado es muy básico, pero es al mismo tiempo complicado hacerlo, ¿no? Lo clásico, muchas compañías pues quiebran debido a malas estimaciones con respecto a su producto, se enamoran de su producto y creen que va a llegar más lejos de lo que realmente llega, que va a ser visto como algo extraordinario. No necesariamente sucede eso. Aspectos de mercadotecnia influyen en el producto. Conste, una cosa es el estudio de mercado y otra cosa es la mercadotecnia, que está básicamente expresada en esos conceptos: el precio, la calidad, los canales de distribución, el servicio, promociones, publicidad. Básicamente, cómo manejamos eso es también cómo van a apreciar nuestro producto, y es en función de lo que le demos a esos puntos que se va a valorar por los posibles compradores nuestro producto. Bueno, obviamente hay que ir con los posibles clientes, decirles, te ofrezco este producto, ¿me lo compras? ¿A qué precio me lo compras? Depende de lo que estemos vendiendo, sería la encuesta que realizaríamos, ¿sí? Por otra parte, también, desde mi perspectiva, es ampliamente aconsejable buscar bases de datos de productos iguales, parecidos a lo que nosotros queremos comercializar, cuánto se está vendiendo en una zona, en el país, en el mundo. Si pensamos en una empresa más global, tenemos que checar eso, buscar bases de datos no solo de este país, si es así, bases de datos de Estados Unidos, que sería tal vez un primer mercado extranjero al cual acudir, y del cual sí hay mucha información, ¿sí? Dentro de eso, pues tendríamos que checar también condiciones como pueden ser fluctuaciones económicas, cómo le afecta a los productos o al producto que nosotros estamos tratando de vender, de mercadear. Fluctuaciones económicas de cualquier tipo, es decir, crisis económicas, booms comerciales. Por ejemplo, otro de los aspectos, la estacionalidad de ventas. En Monterrey, por ejemplo, la cerveza, los de cervecería decían que el sol era su mejor vendedor. O sea, la cerveza en Monterrey obviamente se vende mejor en el verano que en el invierno. El clima, preferencias regionales. En Pachuca casi no se toma cerveza, se toma licor, ¿sí? Y en Monterrey casi no se toma tanto licor como se toma en otras partes, se toma cerveza. Entonces, pues, ciertas características regionales, el calor, el frío, ¿sí?, le hacen diferente al gusto de la gente. Tierra Caliente en el estado de Michoacán, hacia Guerrero, tienen ciertos gustos también
por la cerveza. Por poner un ejemplo, no es que yo sea experto en este tema, pero por ahí me he enterado, viví una buena temporada en Monterrey. Y bueno, cualquier otro factor que pueda afectar a la demanda del producto hay que analizarlo, hay que checarlo. ¿Qué factor? Uy, hay que, ahorita comentamos un poquito de algunos de los factores, ¿no? Hay N cantidad de factores, me faltaría tiempo para comentar la mayoría de ellos y de una manera muy escueta. Entonces, uno de los problemas que tenemos en este país es que los estudios económicos son caros y las bases de datos escasas, y habría que ver qué tan sesgadas pudieran ser esas bases de datos. El INEGI podría ser nuestra fuente, la Secretaría de Economía podría ser también otra fuente, pero si ustedes les cargan, casi no hay información de muchos productos que en un momento dado podríamos pensar, tal vez aquí en Cicata, que estamos trabajando, para tener una idea de cómo está la demanda del país, ¿sí? Los Estados Unidos, ustedes saben, son el país de las estadísticas. Ahí sí pueden encontrar información de muchos productos, de muchos sectores de mercado, de muchas industrias, entendida industria aquí como sectores que están trabajando productos semejantes. Esto del estudio de mercado me recordó esta historia. ¿Se acuerdan ustedes? De la lechera, por favor. ¿Sí? ¿Son de quién? ¿De Lala? De Grace Value. De Grace Value. Bueno, se los voy a platicar rápidamente. Bueno, no tiene mucho chiste. La lechera era aquella chica que llevaba un cántaro de leche en la cabeza, ¿sí? Y mientras iba caminando, iba para el mercado a vender la leche, pensaba, bueno, lo que saque de la leche, voy a comprar unos pollitos, ¿sí? Y los pollitos se van a convertir en gallinas, voy a sacar huevos, voy a vender huevos, voy a vender también gallinas, con eso voy a comprar un puerquito, un lechón, lo voy a engordar, lo voy a hacer crecer, cuando ya esté grande lo vendo, compro una vaca y repito el ciclo y me voy a hacer millonaria. Y pues sí, se le cayó, en una de esas ocasiones se le cayó el jarro de leche y se acabó la historia, que no se la salió, ¿no? Pues que algunos de los profesores acá como que son antes de Samaniego y no como que no sé eso que bueno, eso ¿por qué el estudio económico, el estudio de mercado me recordó eso? Bueno, porque podemos equivocarnos, ese es el problema, ¿no? O sea, lo ideal sería que fuéramos muy precisos, pero bueno, siempre habrá algún tipo de riesgo. Esto lo sacaron, por ahí también me lo encontré, ¿no? A raíz de la caída del mercado inmobiliario y es algo parecido, ¿no? Y esta casita que compré por 50 la venderé por 100 y con los 100 compraré una de 200 que venderé por 500 y bla, 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 bla. Nos hacemos ricos nada más platicando, ¿no? Sobre todo en la cantina. Bueno, me han platicado. La cerveza también me han platicado. ¿Reconocen eso? ¿Por qué se los estoy poniendo? ¿Tienen alguna idea? Ahí está tu carro. Está mi carro. Es que aquí todavía es uno de los. Ahorita ya es una papelería, ¿no? Papelería. ¿Cuántos restaurantes pasaron por ahí? 4 o 5, ¿sí? No aprendían. No es un punto de negocio en Cicata, no es negocio para la comida, al menos ahí. Bueno, para las tortas parece que sí. La güera se ha aguantado. Igual, aquí todavía estaba, que ya los alcanza a ver, ya no alcancé a sacar una foto más cercana. Estaba Cafetos, de aquí. También, bye, ¿sí? A mí me impresiona mucho, por ejemplo, en el pasado, en algún centro comercial, llegaba alguien y ponía su tienda de celulares. Y parecía que le iba bien. Tan parecía que le iba bien que al rato se iba a otro y se le ponía enfrente. Y luego otro más para allá. Total, todos perdían, ¿sí? Si hacen un estudio de mercado, los segundos, pues sí, es buen punto de venta, pero si yo me pongo, ni él ni yo vamos a sacar, ¿sí? Es parte de un estudio de mercado bastante elemental, si me permiten decir. Llevado a otros extremos es lo que tenemos que cuidar, ¿sí? Todos esos aspectos que harían que choteemos el negocio o que nos equivoquemos. O sea, porque alguien ya está colocado ahí, no quiere decir que a los dos nos va a ir bien, ¿sí?
Estoy hablando, por ejemplo, de una variable que es exclusivamente algo de zona, digamos, regional, ¿sí? Hay más variables en un momento dado que influyen en empresas de otra índole. Aquí estoy hablando de tiendas de celulares, tiendas de restaurantes, ¿sí? Nada más, esta otra tienda, la que está a la vuelta, también por ahí pasaron 3, 4 restaurantes, torterías, y ahorita es una agencia de viajes, ¿sí? Pero no dura, no es un punto de negocio aparentemente ahí. Es un negocio para internet. Es un negocio para el carrete, es el único que hace negocio, ¿sí? Eventualmente dura 1 o 2 meses cerrado, ¿sí? Pero lo vuelve a rentar pero no aprenden. A mí me llama la atención. Claro, su servidor y ustedes tenemos la ventaja de que por ahí pasamos casi a diario y nos damos cuenta de que no es, o sea, están vacíos, casi siempre estaba vacío el localito, por más que de vez en cuando nos damos la vuelta. Nosotros, ¿sí? Entonces, sí, es algo que hay que tener cuidado cuando queremos poner un negocio. La gente se emociona mucho y termina pagándole la renta al casero y nada más, ¿sí? Bueno. Algunos formatos de análisis del mercado que me parecen un poquito raros, algo así como esto. Se fijan, análisis el 2.2 que está aquí, análisis del mercado potencial, número de personas en la zona donde piensan vender su producto o servicio. Desde luego, depende del nivel que estemos trabajando de producto. El trabajo que hicieron, Martín, fue mucho más intenso que este tipo de preguntas, donde yo recuerdo, ¿no? O sea, fue un trabajo de investigación del mercado más en serio. Sí, porque ahí te metes incluso en la complejidad de que es que le llaman de business to business, ¿no? Es todavía más complicado porque ahí te involucra meterte a una cadena de valor. Y lo primero que tienes que ver ahí es en qué punto de la cadena entras tú, ¿no? Sí. Y eso está bastante más con tu producto. Complicado. Sí, algo así es lo que creo que hay que hacer y desde luego ya en ese instante como que estos formatos están hechos más para pues cosas más elementales. Para el consumidor. Ajá, sí, muy básico. Realmente cuando queremos algo y sobre todo luego que nos entran las símbolos de desarrollo de tecnología. No, ahorita no acepto preguntas, Adrián, hasta el rato. No, dime. Creo que es un riesgo, pero bueno. Es para presentar resultados. Ajá. El estudio de mercado en principio ya se hace por otro lado, y aquí nada más es un condensado de resultados, porque en un plan de negocio tú tienes que mostrar eso, resultados solamente. Que si hay mercado potencial, de cuánto es. Bueno, sí, tienes que ser concentrado en la información que vas a enviar. Entonces, este documento no tiene un condensado de cómo vas a presentar. Sí, porque a fin de cuentas, la tasa interna de rendimiento, por ejemplo, ahorita vamos a hablar más adelante, ese es un número. Y ese número dice mucho. Sí. Bueno, después del estudio de mercado, lo siguiente que creo que hay que realizar es un poquito también paralelo, pero al estudio de mercado se puede trabajar el análisis del medio ambiente y de la industria, ambas cosas. Y para esto, pues bueno, hay una serie ya de elementos para trabajarlo. Voy a presentar los más conocidos a la fecha. Decía aquí que hace rato hablamos de cualquier otro factor que pueda afectar la demanda del producto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué otros factores? El Producto Interno Bruto, el PIB, la inflación, el salario mínimo, política fiscal, esto en el país exclusivamente. Los problemas quisquillosos al país le afecta también las decisiones de Trump. ¿Sí? Ya saben ustedes que cuando los gringos les duele el estómago, bueno, lo que nos pasa. ¿Sí? Entonces, hay mucha gente que dice que Trump no le importa, pero las decisiones que toma Trump sí que afectan al país. Tan es así que el Tratado de Libre Comercio murió y ahora lo que tenemos es algo que parece que más o menos lo está sustituyendo, porque habría que ver, todavía está por verse exactamente el impacto sobre los negocios mexicanos y el impacto sobre los negocios extranjeros en el país. ¿Sí? Entonces, bueno, una parte se habla de análisis del medio ambiente, todo lo que rodea a la empresa, todo aquello que en el medio ambiente o en los alrededores de la empresa le puede afectar. Estamos hablando de la empresa que queremos desarrollar. Y el análisis de la industria, que en este caso implica
Aquí en este caso, industria se entenderá, como lo definió Michael Porter, como el grupo de empresas que compiten, digamos, con el mismo producto básicamente, o con productos que son sustitutos unos de otros, básicamente. Ese es el concepto de industria que maneja Porter para hacer este tipo de análisis. No es toda la industria, sino es nada más un sector o un grupo, podríamos decir, relativamente pequeño de empresas que están en competencia con el mismo producto, básicamente. Por ejemplo, aquí vienen algunos de los factores que usualmente tenemos que tener en cuenta para tener una idea de cómo le afecta que el PIB crezca, no crezca, la inflación aumente, disminuya, etcétera. Todos algunos de los aspectos que estoy planteando aquí, tendríamos que ver para nuestro producto en particular cómo le pega. Lo que tengamos en mente, estos 4 parámetros al menos, qué efecto tienen en nuestra idea, en nuestro concepto de vender nuestro producto. Otra vez, bueno, aquí estoy a Telecan, pero esto ya no es propiamente eso. ¿Qué efectos tiene? No estoy hablando de un producto específico, estoy nada más planteando ejemplos de que tenemos que llegar a ese tipo de análisis. A mi producto, ¿qué le afecta esto que está en pantalla, por ejemplo? Si al gobierno se le ocurre una política monetaria expansiva, contractiva, bueno, aquí nos dice que la renta aumenta, el consumo de inversión aumenta, es obvio que si aumenta el consumo y aumenta la producción, los empleos y los precios, hay inflación, pero hay empleo, hay más gente que va a comprar, hay más poder de compra, hay más posibilidades de que nos compren nuestro producto. Pero, en particular, si el producto que nosotros estamos haciendo va hacia el público en general, si el producto que estamos haciendo va solo a un grupo de empresas, a lo mejor esto no es tan relevante, ¿sí? Igual, si hay mayor producción, las empresas a las que nosotros le queremos vender, es posible que vendan más y se animen a comprar nuestro producto más fácilmente. Son ese tipo de análisis que tenemos que hacer. Así como una lista para checar, habría todas estas variables. Sería situación de analizar cuáles afectan de estas variables a nuestro producto. Igual, para el producto que estemos pensando, pudiera ser que hubiera algún grupo de variables que no necesariamente sean estas. Lo importante es que lo detectemos y que lo trabajemos sobre eso. El clásico diagrama de Michael Porter, de su libro Estrategia Competitiva, ya hace casi 30 años, de finales de los 70. Sirve para hacer que chequemos el análisis de las fuerzas del mercado que le denominó Porter. En el centro tenemos lo que es la rivalidad entre los competidores que están ya en un sector industrial, en una industria, decíamos, todos los que están básicamente produciendo lo mismo. Y quién tiene más parte del mercado, quienes están nada más peleando una mínima parte, y si es ahí donde queremos entrar, entonces tenemos que ver qué tanto podemos arañar de mercado con lo que vamos a hacer, con el producto que llevamos. Igual, estando ya una vez dentro del mercado, tenemos que tener cuidado, por ejemplo, con otros competidores que quieren entrar a esa industria, ¿sí? Si el poder de los negociadores, de los proveedores, el poder de negociación de los proveedores es mucho, pues ellos se van a quedar con la mayor parte de las ganancias. O si los clientes tienen mucho poder, igual. Slim, por ejemplo, ahorita es alguien que tiene mucho poder con respecto a nosotros. Nos impone las tarifas que se le peguen en gana, los planes como quiere, y nosotros lo único que tenemos que escoger es entre lo que él nos ofrece. Claro, podemos irnos con otro, ¿no? Esa es con otra compañía. Pero es un ejemplo de alguien que tiene mucho poder en una industria, ¿sí? La amenaza de productos y servicios sustitutos, pues también es otro factor que influye.
Igual lo podemos ver como si nosotros tenemos el producto sustituto, cómo le vamos a pegar a la industria y qué tanto le podemos arrancar de mercado a los que ya están dentro, que ya tienen su parte de mercado. Habría que establecer varias variables en el negocio que queremos, siendo ya muy puntual, y sobre eso hacer un análisis de esta naturaleza. Y bueno, el FODA, DOPA, como quiera llamarlo, debilidades, fuerzas, oportunidades y amenazas, es también otro tipo de análisis, ya muy común. Fortalezas, aquí hay que aumentarlas, las debilidades hay que disminuirlas, las oportunidades hay que aprovecharlas, y las amenazas pues hay que neutralizarlas. Este tipo de análisis también nos dice qué podemos hacer o qué cosas debemos de cuidar, qué tenemos frente a la competencia, qué no tenemos frente a la competencia, y con toda esa información podemos tomar acciones, ¿sí? O sea, con esta información, este grupo de conceptos para hacer análisis, pues podemos tomar mejores decisiones, podemos evaluar, insisto, los efectos del medio ambiente, los efectos de nuestro interior, de nuestra empresa, frente a las fuerzas de mercado. Otro tipo de análisis es, para un producto dado, la vida. Y el ejemplo que me gustó fue lo de los celulares, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la vida del primer celular? Bueno, tuvo su época de introducción, algo de crecimiento, una madurez muy pronto y vino su declive porque llegó el siguiente celular. Igual, ahorita ya estamos entrando a los celulares flexibles, ¿sí? Entonces, ¿y dónde están los smartphones en este momento? Bueno, probablemente estén en la madurez. Entre algo de crecimiento, madurez, siguen desarrollando ciertos conceptos. El producto que nosotros queremos, bueno, vamos a entrar a una industria, vamos a entrar con algo que es de introducción. Si es de introducción, tenemos más ventajas, ¿sí? El mercado está creciendo, tenemos, o sea, aquí en el eje vertical, lo que viene son ventas, ¿sí? Contra el tiempo desde que se introdujo el producto. Entonces, al principio hay relativamente pocas ventas y poco a poco van creciendo. Si nuestro producto tiene, o queremos entrar con la industria en crecimiento, es posible que crezcamos con la industria, que nuestra empresa crezca con la industria. Es el tipo de análisis que tenemos que revisar y verificar. La madurez de la industria, acá era el producto, las curvas son muy parecidas, acá es de la industria. ¿Cómo está la industria del carbón en los Estados Unidos? Le están dando oxígeno, Trump le está dando oxígeno artificialmente, ¿no? Es un hecho que la industria del carbón ya está muriendo, pero Trump insiste en rescatarla porque parte de su clientela está en poblaciones donde Virginia, la zona de Virginia me parece, donde hay mucha mina de carbón y donde se ha reactivado la explotación de carbón, pero se sigue contaminando desde luego. Y bueno, ante la existencia de países como Holanda, que ya no depende de combustibles fósiles, ya está alimentado exclusivamente, bueno, me parece que en gran medida por energía eólica, no sé si hay otra fuente natural con la que están, sería solar probablemente. Entonces, y para allá van los Estados Unidos, mal que bien, ¿sí? Entonces, la industria del carbón no tiene mucho futuro, ¿sí? Esto ya está en decadencia. Ustedes le quieren desarrollar un producto para extraer carbón, probablemente están fuera de tiempo, ¿no? Más bien habría que desarrollar pensar en desarrollar un producto para las energías eólica, solar, etc. ¿Sí? Entonces es algo que debemos de fijarnos conceptualmente, es decir, son puntos que menciono,
básicamente como ejemplo. Después de esto que sigue. En este país son dos aspectos que tenemos que tener cuidado. Yo tengo noticias de 2 o 3 farmacias que han cerrado porque las han asaltado, literalmente. De 2 o 3 negocios que se iban a abrir, creo que de 2 negocios. Y antes de que se abriera, se robaron todo lo que iba a ser el negocio. Así. ¿Sí? Entonces, digo, es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. ¿Sí? Y pues esto de la corrupción también antaño era lo de que vendemos protección. Todavía hay por ahí que vende protección, ¿no? Entonces, pues depende. En el Universal, se me escapa el nombre del columnista, menciona muchos de los problemas que tienen la gente de Tepito, los vendedores de la zona de Tepito, por los robos, la corrupción, el crimen organizado, entonces no los deja en paz. Entonces, es algo que también hay que pensar. Claro, este es un factor muy fuerte, muy grande, pero sí, si ustedes quieren poner un local, pues tienen que pensar muy bien porque los asaltos a los locales en estos tiempos están muy fuertes, ¿no? Como eso, hay otros factores que no son tan escabrosos, pero que hay que tener en cuenta cuando pensamos en un negocio. La última parte de lo que voy a comentar, básicamente el día de hoy, hay más, está por ejemplo el aspecto laboral, pero si su empresa es más o menos, y de entrada es algo parecido a las empresas de garage de Silicon Valley hace años, donde eran profesores de Stanford los que iniciaban un negocio, 2 o 3 profesores con 2 o 3 alumnos, no había mucho aspecto laboral que cuidar. Yo visualizo que muchas de las empresas andan ahorita por ahí, y bueno, esto está enfocado a pymes, básicamente, esta presentación. Una empresa grande, por decir Coca-Cola, que va a iniciar un nuevo tipo de bebida, no hace este tipo de estudios, de esos van a otro nivel de estudios, ¿sí? Igual, con mayor información porque pues, el dinero que tiene Coca-Cola le permite realizar estudios económicos y las redes de distribuidores que tiene, pues le permite realizar estudios de mercado de una manera más fácil, ¿no? Simple y sencillamente también hacen pruebas en ciertas zonas con un producto y ven qué tanto ese producto se puede vender y de ahí extrapolan hacia otras localidades. Es muy diferente el estudio de mercado para una empresa grande que para básicamente una pyme, que es más o menos la idea de lo que estamos manejando. Entonces el aspecto laboral no deja de tener su importancia, pero no lo tocaré porque estoy pensando más que nada en gente como nosotros que pueden pensar en poner algún tipo de negocio a partir de las cosas que desarrollamos. Entonces, en los estudios económicos, ¿qué es lo que hay que hacer para realizar un estudio económico de una empresa que queremos formar? Pues lo primero es los estudios, los estados financieros que le llaman, el estado de resultados y el balance general pro forma, le llaman los contadores, es decir, es un pronóstico. Y eso nos lleva al concepto de rentabilidad, que es lo que nos dice si lo que queremos hacer como empresa nos va a dejar dinero en la bolsa o mejor le metemos el dinero al banco. El primer concepto para trabajar es el punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio es algo muy sencillo. En general, las empresas tienen gastos que produzcan o no, hay que hacer. Si usted está produciendo un cierto tipo de producto en una fábrica y paran la empresa, como quiera tienen que seguir pagando, por decir, electricidad a los vigilantes. Hay un nivel mínimo de gastos que son los que se consideran, a los que se denominan los gastos fijos y correspondería a toda esta banda. Algo que hay que pagar, se produzca lo que se produzca, ¿sí? Y por otro lado, están los gastos variables que dependen del volumen de artículos que produzcamos, ¿sí? Si producimos un artículo,
pues bueno, y lo vendemos, pues algo recuperamos de los gastos fijos. Pero hasta que alcancemos un cierto volumen, va aumentando el volumen son las ventas, va aumentando el volumen de ventas que tenemos, vendemos más productos, entra más dinero, pero también esos productos tienen unos gastos variables. Digamos, estamos produciendo vasos, con litro. El costo para producir un vaso tiene cierto valor, un valor unitario, y lo vamos a vender en una cierta cantidad. Eventualmente, una cantidad de producto de producto vendido hace que se equilibre nuestras ventas con los costos. En ese momento, en el punto de equilibrio, donde está la flechita que lo indica, ni ganamos ni perdemos. Simple y sencillamente estaremos trabajando. En principio, aquí pagaríamos los sueldos de los trabajadores, tal vez nuestro propio sueldo, ¿sí? Pero la compañía no tendría mayor utilidad. Solo cuando levantamos el volumen de ventas, entonces empezamos a tener utilidad. A partir de este nivel, el que más vendemos, más utilidad tenemos. Estamos hablando de utilidad, no tanto de rentabilidad, ¿sí? Igual, los contadores tienen varios tipos de utilidad que ahorita comentaremos. Aquí está un ejemplo que está en función del número de artículos vendidos, ¿no? A nivel de 0 artículos vendidos, tenemos según este ejemplo, tendríamos todavía 3,000 pesos de gastos fijos, ¿sí? Independientemente de lo que produzcamos, siempre vamos a tener 3,000 unidades. Bueno, aquí no dice que sean pesos, pensamos que pudieran ser. Si vendemos 50 unidades, 50 artículos, nos dice aquí, entonces quiere que nuestros ingresos por esos 50 serían 2,000, quiere decir que el precio unitario son 40 pesos por artículo. Si seguimos aumentando nuestro volumen de ventas, cuando vendamos 200 artículos, nuestras entradas son 8,000 y los costos más los gastos fijos finalmente se igualan, tenemos 0 utilidad y a partir de ahí, entre más vendamos, más utilidad vamos a tener. ¿Sí? Más o menos. Es el concepto de punto de equilibrio y es algo que se utiliza para saber si vamos a vender una serie de artículos, o sea, si es nuestro negocio va a ser venta de artículos, cuál es el nivel mínimo de artículos que tenemos que vender para que empatemos, que no perdamos. Adrián. Podría interpretarse de otra manera. Si en el estudio de mercado tú ya calculaste, cuál es el precio del artículo que vas a estar produciendo, tienes un nivel de ventas mensual que tú estimaste que vas a poder hacer, tienes una planta de un cierto tamaño, que permite esa producción. Entonces esta tabla lo que te dice es a partir de qué fecha tú vas a empezar a tener una ganancia. Y yo sería cuidadoso con usar el término de pérdidas antes del punto de equilibrio, porque finalmente estamos hablando de una inversión. Entonces, si todo se hizo bien, el precio del artículo se encontró cierta exactitud, entonces aquí lo que vamos a ver es a partir de qué fecha ya todos estos costos los que vamos a incurrir para poder echar a andar el negocio se van a reportar hacia un automático. Porque sabes que estás produciendo cierta cantidad de artículos por día, por decir, y por lo tanto sabes en qué momento vas a pasar del volumen de artículos producidos que te da sobre el punto de equilibrio. Sí, es que ese volumen en realidad no cambia. Tú vas a estar produciendo 1,000 artículos diarios y sabes que vas a estar vendiendo 1,000 artículos diarios. Va a llegar un momento en el que ya los costos de producción van a ser menores a la ganancia que tú ya calculaste que ibas a obtener con esos 1,000 artículos diarios. Sí. Básicamente este gráfico lo que te dice es después de cuántos días
vender 1000 artículos Pues de esa diarios, manera sí, tú vas a empezar a ganar, a tener una utilidad, ¿sí? Que por otra parte hay otros aspectos, aquí no estamos hablando por ejemplo de impuestos necesariamente, pero bueno, el precio de los artículos que se tiene que fijar, si es por el lado de los costos, de tal manera que obviamente vendas un artículo, al vender artículos en una cierta cantidad, tengas utilidades, ¿sí? El otro concepto es, otro de los conceptos es el estado de resultados, que es parte de los estados financieros, ¿sí? Esto es lo que luego hacemos nosotros. Ustedes como estudiantes reciben su beca y todas sus entradas son, ¿qué? 12,000 pesos. ¿Cuánto anda la beca ahorita para maestría? 11,950. Bueno, entonces, ustedes hacen, bueno, ya es el primero del mes me llegaron 11,000, pues pero tengo que pagar la renta, bueno, menos 2,000 pesos, entonces aquí está ventas, para el 2011 en ese ejemplo se alcanza a ver, sí, no sé, sí. Ventas, 3,850, 3,850,000, costo de ventas 3,250,000. ¿Cuál es la utilidad bruta que le llaman los contadores? 600,000, la diferencia entre los otros dos conceptos. Pero resulta que hay que quitarle pues, los gastos de ventas, lo que hay que pagarle a los vendedores, lo que hay que pagarles a los administradores y otra serie de gastos, que los barrenderos, etcétera. La gente que trabaja en el área administrativa, porque se supone que el costo de ventas ya incluye el trabajo de los obreros, ¿sí? Fundamentalmente, más el costo de la materia prima para producir nuestro producto. En el caso de ustedes, pues, 10,000, 5 minutos de qué? 5 minutos para alcanzar el punto de equilibrio. 5 minutos para, bueno, entonces ustedes hacen sus cuentas y que para la cerveza y que la carne asada y cosas por el estilo, y al final dicen, pues al final del mes me quedaron 50 pesos, se quedan para el siguiente mes, ¿no? Sí, que sería el concepto de utilidad neta aquí, ¿no? Una vez que le quitan todos los gastos, incluido los impuestos, ¿sí? Que ya es la utilidad neta después de impuestos, y en el caso de las empresas, después de impuestos, depreciación y reparto a los trabajadores, el reparto de utilidades a los trabajadores, que está escrito, está definido por la ley. ¿Perdón, dónde va? Este está más difícil, sí, este está mejor, ¿sí? 2012, 2011, pero es el mismo concepto, ¿no? Lo que vendemos menos el costo de ventas es la ganancia bruta, la utilidad bruta. Aquí nos dicen otros ingresos, no se especifica de qué, así hay muchas compañías. En fin, hay N maneras de hacer que es el estado de resultados o el estado financiero que se denomina estado de resultados. Luego está el balance general, que es qué tan ricos somos, y esto es una fotografía a una fecha determinada, a final del año, por ejemplo, el 31 de diciembre, en este ejemplo. Los activos, que es lo que tenemos, el coche, la casa, los terrenos, ¿sí? El efectivo, las joyas, en el caso sería el ejemplo de nuestros activos. En el caso de las empresas, pues la maquinaria y equipo, el terreno, la fábrica, las naves industriales, lo que tiene de reserva de dinero para poder operar, para poderles pagar a los trabajadores en un momento dado. Y los pasivos, lo que le debe al banco, lo que le debe a los, si se cotiza en la bolsa, lo que le debe a la gente que ha comprado acciones. Y el capital, que fue lo que aportaron los accionistas inicialmente para arrancar la empresa. Entonces, todo eso, ya saben, es pasivo más capital es igual a activo. Es una ecuación, decía aquel contador, que los contadores tenían también ecuaciones, que tenían dos, y nada más despejaba pasivo más activo, pasivo más capital igual a activo, y lo despejaba. Ok, ese es el balance general, una fotografía de cómo está nuestra empresa, lo que vale nuestra empresa al final de un periodo, usualmente al final de año. Y luego está otro que es muy interesante, que es el flujo de efectivo. Aquí dice estado de resultados, pero en la práctica, ¿por qué flujo de efectivo? Porque la depreciación, aparece aquí en este rubro, no es una salida real de dinero. Es lo que el gobierno nos permite decir, que se devalúan nuestros bienes, para que con eso podamos comprar más adelante otros bienes. Si no, no podríamos probablemente comprar. Eso no es una salida de dinero, es un dinero que no sale de la empresa, porque es
una cantidad virtual, dijéramos. Entonces, a la utilidad neta que tienen aquí al final, que son 27.625, habría que sumarle como flujo de efectivo los 13.150 que no salieron. Y entonces el flujo de efectivo de esta compañía serían 40.000. ¿Y para qué sirve el flujo de efectivo? Pues para calcular la TIR, que es la tasa interna de rendimiento, ¿sí? ¿Y cómo la calculamos? Bueno, vimos que el flujo de efectivo de un año tenía, por ejemplo, en este 31 de diciembre de 2010 de esta empresa, el flujo efectivo era 40.000 pesos. Entonces, si 2010 fue el año 1, 2011 el año 2, tuvimos flujos de efectivo e invertimos en el año 0 en la empresa 500.000 pesos, teniendo esos flujos de efectivo. Con la fórmula que aparece ahí, calculamos la tasa interna de rendimiento, que está ahí, está aquí, es la misma ahí para todos los factores que están ahí. Antaño era por el método de aproximaciones sucesivas o el método de tonteos para encontrar cuánto valía la I, que es la tasa interna de rendimiento. Hoy Excel se los calcula tranquilamente. Ustedes le dan el flujo de efectivos, le dan la inversión inicial y Excel les manda lo que es la TIR, sin problema. ¿Qué es entonces la TIR? Es una tasa de rendimiento de nuestra inversión. Es decir, aquí en este ejemplo, para el proyecto A la tasa interna de rendimiento fue de 21% y para el proyecto B del 12%. Si nosotros pensábamos invertir en dos proyectos diferentes, el A y el B, nos vamos con el que da mejor tasa de interna de rendimiento, la que da el proyecto A, que da 21%. ¿Sí? Esta tasa interna de rendimiento es la que comparan ustedes en un momento dado con otros proyectos. Es decir, el banco les da 21%, no, perdón, en estos tiempos no, entonces conviene invertirle a la empresa. ¿El banco cuánto le da? 5, 6%, no sé cuánto es de los CETES. 8%, ah, pues sí, entonces, sí, cualquier cosa que esté arriba de CETES conviene invertir, ¿sí? Ese es uno de los conceptos para calcular la rentabilidad. Otro es el valor presente neto, que en este caso es traer flujos de efectivo con una tasa fija de interés. Estoy señalando acá como si sería esta ahí, es la tasa de interés de descuento. Es una tasa que por ahí se selecciona, no me pregunto ahorita de qué manera. Seleccionamos esa tasa interna, esa tasa de descuento le llaman, y los flujos de efectivo ahora los traemos a valor presente, ¿sí? O sea, y comparamos si el valor presente de los flujos de futuros es mayor que nuestra inversión, conviene hacer la inversión, ¿sí? Y por último está la del periodo de recuperación de la inversión. Lo único que tenemos que hacer es, si son 500.000 pesos, ¿en qué año recuperamos los 500.000 pesos? Básicamente es el concepto. O sea, 100, 250, 180 todavía, hasta el año 4, el flujo, recuperamos la inversión de 500.000 pesos. ¿Sí? Entonces, el periodo de recuperación de la inversión es 4 años cachito. Es otra medida. A veces con las tasas de inflación muy altas era el criterio preferido. ¿En cuánto tiempo recuperamos la inversión? ¿Sí? Olvídate ya de la tasa interna de rendimiento, porque todas las tasas que pagaban los bancos andaban en el 30, el 40% y eran un desorden. Entonces preferían ver que se recuperara rápido la inversión. Y esos son los tres conceptos básicamente que se manejan para medir la rentabilidad de una empresa. Son tres números, o bueno, fundamentalmente la primera, la tasa interna de rendimiento, que debemos de examinar y comparar contra otras alternativas que tengamos para negocios que queramos hacer. Si la empresa que queremos crear tiene una tasa interna de rendimiento mejor que cualquier otra, quiere decir que se conviene que lo entremos. Igual, con esos números pueden convencer a inversionistas para que aporten capital. Bueno, esto también sirve para proyectos, es exactamente el mismo concepto. Bueno, y esto ya es la bibliografía, así de rápido, que me faltó, no alcanzó. Ahora sí. Okay. Bueno, listo. Estamos un poquito sobre el tiempo, entonces nada más 2 preguntas. Si quisieran hacer preguntas, las limitaríamos a 2. Digo, ya no daríamos preferencia a aquellos que ya han preguntado. ¿Estás de acuerdo? Ya pregunté, ya. Ya se fue, ya. Ok, si tienen alguna pregunta, a ver. Ahora los mercados son muy variables.
por ejemplo, en el mercado de teléfonos celulares, cada 14 meses se supone que el usuario cambia de equipo. Y igual con las aplicaciones electrónicas, computadoras. ¿Eso cómo afecta a nuestros planes de negocio? Bueno, depende, si, tendrías que estar en ese negocio, ¿no? Estar vendiendo computadoras, estar vendiendo celulares. Yo diría que si tú vendes celulares, por ejemplo, si tienes tu tienda, pues es muy bueno, porque la gente o sea, antaño nos esperábamos, bueno, yo todavía me espero mucho tiempo para cambiar de celular, literalmente hasta que se me caía, se me rompía, etcétera, ¿sí? Hasta que ya estaba inservible. ¿Por qué? Porque francamente pues, yo uso el celular, típicamente uso el celular pues, para lo que fue creado, para hablar, ¿sí? Igual ya te comunicas también por WhatsApp o mensaje. Ya quién usa los mensajes, casi nadie, ¿sí? Entonces, si tú vendes computadoras pues, o celulares, pues es bueno que se haya disminuido el tiempo que la gente quiere cambiarlo, ¿sí? Porque no es una necesidad pues no sé cómo describirla. La necesidad era comunicarte. ¿Dónde andan tus hijos? ¿Dónde anda tu familia? ¿Sí? Sí, la esposa. Pues, sí, yo por eso también digo que el celular es la correa electrónica. ¿Dónde andas? Le van el jalón de la correa. Bueno, entonces, es una necesidad de otro tipo. Es decir, es presunción tal vez, no sé cómo de una necesidad social, ¿sí? Que ahora ya traigo el celular más grandote y que ahora se dobla y ¿sí? Y que sacas fotografías con 30 megas de píxeles, ya todo eso pues ya rebasó lo que era el concepto original de comunicación, se fue más allá. Entonces, desde esa perspectiva de que la gente esté comprando y tú vendes celulares, mejor. Y a lo mejor, por lo que se ve, ese de que esa 14 meses que me dices que la gente cambia celular, va a seguir acortando. Igual los precios también van a seguir bajando, ¿sí? Y te están ofreciendo más funciones. Es una industria en la que es súper difícil ingresar. Bueno, a ver, y para hacer celulares, pegarle a Nokia o no sé cuáles sean los que estén más abajo, está muy difícil. Pero si ves la industria, ya no como eso, sino como vender celulares, o sea, a lo mejor no es tan difícil. Igual lo que decía hace rato, pues, si vas a entrar a una industria y ya hay 2, 3 que están a tu alrededor y quieres entrar ahí, lo más probable es que chotees el negocio. Ni tú vas a ganar, ni los otros van a ganar. O sea, tienes que pensarle muy bien cuál es tu ventaja competitiva, qué cosa vas a ofrecer para jalar a la gente que tienen los otros, ¿no? ¿Sí? Que, bueno, no les vas a chotear el negocio, los vas a tronar. Sería tu objetivo, ¿no? Quedarte con todos los clientes. Pero, ¿qué les puedes ofrecer a los clientes para que se vayan contigo? Ese ya es algo que tienes tú que pensar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo tengo una pregunta con respecto a todo esto del plan de negocios. Sí. Digo, así como está presentado, realmente está presentado para, hiciste la aclaración de que esto es más bien el enfoque para una pyme, algún pequeño negocio, una pequeña empresa, ¿no? Pero hay dos aspectos que creo que se escapan un poco a todo este tipo de toma de decisión de cómo empezar y hasta dónde realmente tratar de llevar a un negocio, ¿no? Sí. Ahorita, como mencionaron, eso de entrar efectivamente a fabricar celulares, pues se ve que está así como que difícil, ¿no? Entonces, la pregunta es con respecto a centros de investigación, como el que tenemos aquí, ¿no? Aquí en el pasado hemos hecho muchos ejercicios de poda y demás para tratar de así que organizar el negocio, por así decirlo. Sí. Primero, ¿has visto tú algún plan de negocios de un centro de investigación? O sea, que hayas visto tú cómo le han hecho para hacer este tipo de estudios y que después efectivamente se haya visto en que el centro de investigación haya tenido un rumbo distinto y que erráticamente empezar. No, pero por ejemplo, lo mencionas, pienso en Jesús González sacando el CIDESI. Ajá. Pero él trae una idea muy clara de negocio, que son materiales y materiales aplicados, y lo está desarrollando. Supongo que más allá de algún tipo de análisis, bueno, debe de haber hecho ya un análisis, aunque no haya hecho semejante a estos estudios, antes de
de meterse. Seguramente desde hace tiempo ya tenía muy claro que producir tal material con tales características, bla, 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 deja dinero, ¿sí? Porque sabemos que estuvo en Chihuahua en el centro del CIMAC. Y desde luego, más atrás todavía, pues aquí en los mismos Estado tenía muy claro. Además, si me pongo quisquilloso, antes de llegar a México, trabajaba en Estados Unidos, estaba trabajando en eso. Entonces tiene muy claro por dónde desarrollar cosas que sabe que van a dejar dinero. Y bueno, hay, por ejemplo, una axioma por ahí de los contadores que dice, vende barato, compra barato, vende caro y no saca el balance. Entonces, eso tiene muy claro el concepto. O sea, no necesita hacer demasiado estudio económico para poder sacar dinero de lo que está haciendo. Ya sabe que lo que está haciendo produce. ¿Sí? Hay por ahí, a la hora de estar revisando la bibliografía, algún concepto que dice, no te mortifiques tanto por hacer tanto análisis. Trabaja, no alcancé, le llaman el Lean Manufacturing. La palabra es sí, Lean, pero es como aplicado a este tipo de estudios. Y ve desarrollando sobre la marcha, ¿sí? Si te equivocas, corriges. Un poquito, no sé, se me antoja así como Lean Planning. ¿Perdón? Lean Planning. Creo que sí, por ahí anda más o menos. Que no es, no te detengas a analizar demasiado. Haz las cosas y conforme vayan saliendo, te adaptas, vas aprendiendo, es lo que dicen. Como se me escapó el nombre del control difuso. Sí, vas aprendiendo sobre la marcha y al principio no controlas mucho y poco a poco el sistema va aprendiendo y se controla mejor a sí mismo, ¿no? Un sistema. Entonces es algo parecido a lo que planteamos. ¿Sí? Okay. Hay que estudiarlo. Muchísimas gracias, le agradecemos al expositor. Y entonces nos volveremos a ver aquí en 8 días. Buenas tardes.